¿Ya? Buenos días y muchas gracias por asistir a la rueda de prensa. Esta semana con un poquito de retraso debido pues, a la gran carga de trabajo con la cual ha terminado enero y está empezando febrero. Hemos tenido un poco de retraso a la hora de valorar el pleno ordinario del mes de enero. Como todo el mundo ha podido ver, gracias a los servicios informativos de Canal 4 y también al resto de medios de comunicación, pues el pleno ordinario del mes de enero ha sido especialmente interesante en lo que a intervenciones plenarias supone y algo que últimamente no estamos muy acostumbrados. Es que una de las propuestas se aprobó por la unanimidad de los votos de la corporación. Además, también quiero decir que es especialmente interesante porque hacía mucho tiempo que no tratábamos un tema en el pleno que no fuera un mero brindis al sol. Es decir, por fin el pleno del Ayuntamiento de Villarrobledo tuvo una carga que va a repercutir de manera directa en los vecinos y las vecinas de Villarrobledo. Estamos hablando de la reforma de la ordenanza fiscal del IBI. En otras palabras, la contribución que todos los vecinos y vecinas pagan anualmente. Nosotros, como he dicho antes y como habrán podido ver por los medios de comunicación, nos sumamos a la unanimidad de los votos favorables en la propuesta del equipo de gobierno porque entendíamos que, pese a que era incompleta, y ahora diré por qué, era interesante rebajar la presión fiscal sobre los ya bastante constreñidos bolsillos de los ciudadanos de Villarrobledo. La reforma venía a paliar los tipos propios del IBI en Villarrobledo debido a la subida general que pone el Ministerio de los tipos generales. Por lo tanto, como buenamente se ha podido solucionar y explicar por parte del equipo de gobierno, esta bajada del 4% va a paliar la subida, en tanto que el ayuntamiento va a dejar de ingresar lo que le corresponde en sus tipos propios. Lo hemos cuantificado en torno a unos 250.000 euros que el ayuntamiento deja de ingresar. Esto es importante también porque normalmente entendemos los impuestos como una medida que tiene el ayuntamiento para conseguir mayor cantidad de fondos. Y en este caso es importante decir también que esos 250.000 euros que los vecinos no van a notar en su vida los deja de ingresar el ayuntamiento. Importante también es de decir que no todo lo que reluce es oro, porque como bien están viendo los vecinos y malamente trató de explicar la portavoz del Grupo Popular, la regularización catastral sí que supone un importante golpe a la fiscalidad de los hogares. Digo, malamente consiguió explicar porque en un artificioso intento de explicación contable, la que ha sido durante 4 años concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Villarrobledo, no sé si se equivocó o trató de engañar a los vecinos cuando dijo que se podían bajar los tipos del IBI por debajo de lo que equivalía a la subida y a la recaudación de la regularización catastral. Es decir, la señora Gutiérrez vino a decir que donde hemos dejado de ingresar 250.000, podríamos dejar de ingresar 1.900.000 para paliar lo que ha subido la regularización. Yo no podía sino sonrojarme cuando levanté la mano para darle la réplica a quien ha sido, como decía antes, concejal de Economía y Hacienda y explicarle que los tipos del IBI nos lo fija el Ministerio con una serie de umbrales que no se pueden rebajar por lo bajo. Ahora mismo nos quedamos en un tipo del 0,68%, pero es que el mínimo es del 0,60%. La bajada de tipos que la señora Gutiérrez proponía implicaba una bajada de en torno al 26%. Nos queda un margen de maniobra como máximo del 11%, que en ningún caso podrá ser rebasado en un término posterior al alcanzar el 0,60%. Por lo tanto, cuando la señora Gutiérrez levanta la mano en el Pleno y le dice a todos los ciudadanos de Villarrobledo que los tipos del IBI se podrían bajar para paliar la regularización catastral y que el equipo de gobierno ha dejado de hacer esto, nosotros no podíamos sino decirle que está mintiendo o que no tiene ni idea de cómo funcionan los tipos del IBI. Cosa que me cuesta creer de alguien que ha demostrado tantas veces un cálculo tan fino en lo que supone agravar a los vecinos de Villarrobledo. Porque sí que había margen para la crítica, sí que se podía criticar profundamente la medida propuesta por el equipo socialista y como sí que hicimos nosotros. No quedarnos en la simpleza de ligar la contribución a la regularización catastral cuando son cosas antagónicamente diferentes, tanto como una crítica constructiva que sí que se podía hacer hablando de que la reforma propuesta por los servicios del señor Juan Luis Íñiguez es simplista en extremo. Es decir, lo que no podemos pretender cuando abordamos una reforma de ordenanzas fiscales es hacer una bajada lineal de todos los tipos por igual a todas las construcciones de todos los aspectos de Villarrobledo. Entendíamos hace un año, como entendemos ahora, que las reformas fiscales han de ser, en cualquier caso, progresivas. Es decir, que pague más quien más tiene, que pague más la vivienda más grande, que pague más el uso especial. No podemos pretender que una vivienda, un piso de 70 metros cuadrados, pague los mismos tipos que una vivienda de 300 metros cuadrados, que además es una segunda vivienda. Esto no entra en la cabeza de nadie. El común de los ciudadanos que tienen que vivir en una vivienda en el centro de la localidad,
de un tamaño normal, no se les puede pretender que paguen lo mismo. Igual que todo el mundo va a comprender que no podemos permitir que las viviendas vacías, propiedad de los bancos, paguen los mismos tipos de IBI que estas viviendas de 70 metros cuadrados o de 90 metros cuadrados que tienen el común de los vecinos de la localidad. Nosotros entendíamos que no solo había que hacer una reforma progresiva de la ordenanza fiscal para que pague más quien más tiene, sino que había que gravar especialmente aquellas viviendas propiedad de los bancos y que no están en alquiler y no están en venta. ¿Esto por qué lo planteamos de esta manera? Si tú grabas los tipos del IBI para estas viviendas, lo primero es que vas a producir que el banco se esfuerce en sacarlo a la venta. Si aumentas el parque de vivienda en venta y en alquiler, los precios bajan. Se llama oferta y demanda. Primero, lastramos a los bancos, que buena falta nos hace que paguen ellos. Segundo, bajamos el precio de la vivienda en Villarrobledo, que buena falta le hace a nuestros vecinos. Y tercero, nos ponemos las pilas en hacer funcionar una ordenanza que ya tenemos aprobada. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya hemos aprobado un gravamen de un extra del 50% para los tipos de aquellas viviendas desocupadas y que no estamos aplicando. No lo estamos aplicando porque muchas veces nos dicen los vecinos que no trabajamos, pero es que lo difícil ya está hecho, que es dar acomodo en la ordenanza a estos gravámenes del 50% para propiedades vacías, y lo fácil es echarle valor, hacer un censo y cascarle el tipo al banco. Es lo que tenemos que hacer de una maldita vez en este ayuntamiento, creernos la política que hacemos y llevarla al efecto. Porque los brindis al sol están muy bien para los titulares y las notas de prensa, pero lo que los vecinos nos reivindican en última instancia es que hagamos acción de gobierno. Por lo tanto, nosotros entendíamos que la crítica de la señora Gutiérrez era una simpleza muy baja y pueril en tanto que se desmonta con un argumento legal, pero que hay mucho donde mejorar en esta ordenanza que gira, sobre todo, en torno a la progresividad. Progresividad que ya defendimos hace un año cuando aprobamos la reforma de la ordenanza del IAE. En el Pleno se hablaron de otra serie de cosas, sobre todo a través de un ruego de la señora Gutiérrez, un ruego que nos preocupa profundamente dentro de Se Puede Villarrobledo y que entendemos el señor alcalde deberá explicar profundamente si quiere recobrar la credibilidad que no sé si en algún momento ha tenido. La señora Gutiérrez, en un ejercicio de vehemencia, mostró una serie de preguntas e inquietudes respecto a esas academias clandestinas que el alcalde parece haber tenido o no. Nosotros no tenemos indicios para creerlo así, porque otra cosa digo, si nosotros tuviéramos las pruebas que la señora Gutiérrez dice tener, no las llevaríamos a pleno, las llevaríamos al juzgado, a los tribunales. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero decir aquí? Quiero decir tres cosas. La primera, que estamos profundamente preocupados porque los vecinos nos preguntan sobre el tema. La segunda, que el alcalde debería dar explicaciones si entiende que hay algo que explicar sobre el tema. Y la tercera es que si la señora Gutiérrez tiene el valor de decir lo que ha dicho, se ha equivocado de foro. Donde debe de llevar eso y donde le insto yo es que lo lleve a los tribunales. No puedes permitirte lanzar una bomba de humo de ese calado y después no ir más allá, porque si no lo que parece es que vas a por el postureo político y a hacer daño en aquello en lo que crees que no vas a tener razón en última instancia. Por lo tanto, creemos que es imprescindible que este tema se esclarezca porque no podemos seguir jugando con nuestros vecinos con esas trifulcas partidistas que durante tanto tiempo hemos visto en el Ayuntamiento de Villarrobledo. Basta ya de instrumentalizar el Pleno con intereses partidistas, porque en el Pleno se va a hacer política, pero no a defender los intereses de cada partido. Quiero finalizar también la rueda de prensa como finalicé el Pleno, que es dando la enhorabuena a Asprona y a Santiago Aro por la asignación, por la concesión de la máscara de oro del carnaval colectiva y la máscara de oro individual que se les ha dado desde el equipo de gobierno. Entendemos en un buen ejercicio de elección, pero en un mal proceso de elección, porque pese a que ha sido magnífica, la elección, se puede mejorar el procedimiento. Y no es tan difícil, no hay que inventar nada. El sistema de elección de los carteles de carnaval ya es bueno. Juntas a las comparsas y que ellas decidan. Es democrático, es participativo, es transparente y demuestra lo que muchas veces se nos olvidan, que cuando preguntamos a los vecinos las cosas salen bien. Por lo tanto, nosotros lanzamos la propuesta al equipo de gobierno que para el año que viene la máscara del carnaval también sea asignada por estos colectivos carnavaleros, que son quienes en definitiva sacan adelante el carnaval de Villarrobledo y quienes creo deberían tener un foro más inclusivo para dar su opinión y participar en la elaboración del carnaval. Muchas gracias.